porque tenemos varios temas. Entre ellos, uno que me parece le va a gustar, que es su situación extra virgen. Esa la contamos después. Pero antes, una polémica del gran actor argentino que tiene que ver con estos tweets. Mirá. Unos cruces que tuvo Marcelo Mazzarello allí con Malena Pichot. Dice Malena Pichot: es una felicidad en este momento que se estrena Argentina en 1985. No vi la peli aún, pero siempre es bueno recordar lo valioso de ser un país que le hizo juicio a la Junta. Y Marcelo le responde: no fue un país, fue Alfonsín más el 53% que lo votamos y un puñado de jueces con pelotas. El peronismo ofrecía el indulto, se opuso al juicio y no participó del informe de la CONADEP. Bueno, ahí Malena Pichot dijo: hola Marcelo, vos decís que no puedo enorgullecerme de ser argentina y de que haya existido un juicio a las juntas militares porque voto al kirchnerismo. ¿A dónde querés llegar? Y después Marcelo le contestó que ella podía enorgullecerse de lo que quiera, claro, y que esto, ¿no? Ahí está, dice Marcelo. No fue un país, bueno, fue Alfonsín, sí, bueno, lo que ya sabemos, pero polémica. Lo tenemos a Marcelo Mazzarello acá, le agradecemos su visita y le preguntamos... ¿Cómo está, Marcelo? ¿Por qué la polémica? Gracias a usted por invitarme. No, si hubiera sabido que lo iban a leer en La Nación Más, no hubiera puesto. No, pero le pusimos... No hacía falta poner... Te agradezco porque no sabía que esto iba a ocurrir. Igual, tarde de fútbol, estamos, las pelotas... Se puede, vale. Sí, se puede. Vale, la pelota vale. Hasta ahí sí. Bueno, muy bien. La pelota juega. Muy bien. Contanos. Yo no era la idea... No polemizar. Sí me parece que... Sí, me pareció una oportunidad para recordar un punto importante de la historia argentina que ha sido en parte tergiversada por una fuerza política que dijo, porque Néstor Kirchner en algún momento dijo que no se había hecho nada en cuanto a derechos humanos. Vengo a pedir perdón por 20 años de silencio del Estado argentino, dijo en la ESMA en el 2003. Bueno, a mí como yo viví, digamos, yo cumplí 18 y voté en el 83, por primera vez. Entonces tengo muy presente lo que pasó en ese momento. Para mí fue muy importante en mi vida cívica lo que pasó. O sea, yo sí vi los Falcón Verde, alguna vez me llevaron a pasear. Sí, yo no era militante de nada, era un adolescente, pero salir a la calle en ese momento ya... Si usaba jardinero, si usaba pelo largo, todo eso a mí me tocó vivirlo. Entonces la llegada de la democracia fue un aire para todos los que vivimos ese momento y esos juicios fueron fundamentales y para mí, en mi formación cívica y en mi corazón aparte, quedó marcado eso como un hito histórico y después ver que con los años se puede pasar por arriba solo por el discurso, habiendo testigos vivos de ese momento, como por ejemplo Ricardo Gilavedra, como por ejemplo Norma Morandini, personas con las que... Moreno Campo también, ¿no? Moreno Campo también. Graciela Fernández Mejía, que estuvo en la CONADEP. Nombro a los que tienen una posición que no es tan mencionada, claro, pero que fueron protagonistas históricos de ese momento y que para mí amerita que esas voces vuelvan a ser escuchadas más que nada por las nuevas generaciones para que tengan otra versión de la historia que se estuvo contando hasta este momento, como que los derechos humanos empezaron ahí, no empezaron ahí. No es otra versión, no es una interpretación. No es una interpretación. Digo, no es algo que merece ser contextualizado o interpretado. Fue así, tal cual lo dijiste, lo contestaste vos, Malena Pichot. Sí. Así lo comentamos con Hugo Machiavelli. El peronismo en el 83 proponía respetar la ley de autoamnistía de las juntas militares y negó integrar la CONADEP. O sea, el peronismo no estuvo presente en ese 1985 donde nace el Pacto Democrático. Es verdad. Después se sumó, después se renovó y se sumó a través de la Semana Santa 87, pero a ver si también capto la idea de Marcelo o tal vez voy un poco más allá y me equivoco. Tal vez vos estás diciendo que se están subiendo al éxito de la película 1985 para reeditar o asumir que ese éxito cultural les pertenece al peronismo kirchnerista y vos estás haciendo una advertencia como diciendo, guarda, no se suban a todas y esta también, ¿o no? Esta no, en esta no. Porque yo creo que el silencio, uno muchas veces deja pasar y dice, bueno, no, está bien,
No, porque ese silencio permite que los que no fueron protagonistas o los que fueron protagonistas de manera vergonzosa, como fue en ese momento para el peronismo, porque Moreno Campo en un momento alega que hubo unanimidad en las cámaras. Sí. Pero eso fue después de que perdieron la votación y no quisieron cargar con la vergüenza que significaba no votar algo que ya la gente había votado a favor. En definitiva, había ganado Alfonsín y había ganado, digamos, igual no la voluntad del juicio. Pero insisto con este dato. Lo que prueba que ese argumento es falso es que no integraron la CONADEP. Claro. Si hubiera sido cierto que había voluntad y que por eso votaron a favor, hubieran integrado la CONADEP. Pero la prueba es que no y por eso no lo hicieron. Entonces la historia habla por sí misma. Sí creo que hay que citarla, sí creo que hay que defenderla. Hay que defenderla. Como todavía 1985 no se va a estrenar, pero acaba de ganar en un festival la premiación del público, que es fundamental. Sí, Vos sí, que sabés sí. más que nosotros de cine, sabés que sacar un 9,14, un 9,... Es un montón. De 10 es un indicativo de que cuando la película llega al estreno acá en pocos días, va a impactar en la cultura en este momento. Y es muy importante que pase eso. Es muy importante. Es muy importante para conocer la verdad, para recordar a las nuevas generaciones una gran batalla ganada por la justicia de entonces a nivel argentino, una gran batalla por la cultura que impregnó la democracia, pero vos decís que puede haber una utilización electoral también por algunos de la película. Yo creo que no, yo creo que abre justamente un sinceramiento de ese momento histórico que va a abrir la oportunidad de que hablemos sobre esa parte de la historia. Para mí es bienvenida esta polémica y que haya llamado la atención. ¿Vos la viste? ¿Pudiste verla? No, yo todavía no vi la película, pero conozco bien la historia, entonces claro. seguramente la voy a disfrutar cuando tenga la posibilidad de verla. Pero de todas maneras creo que sí va a llevar a la sociedad a revisar eso y pensá que hay chicos de 20 años que les estuvieron contando las cosas de la manera que se las hayan estado contando y esto es una muy buena oportunidad para que revisen y vean hechos objetivos. La última nota que el de Daniel hizo una nota muy buena acerca del tema. Y la última nota que yo leí, la entrevista Estracera, dijo que nunca recibió un habeas corpus de parte de los Kirchner, nunca. Que estuvieron en el sur, con lo cual también la actuación de los Kirchner en plena época de la dictadura queda, bueno, puesta por lo menos en duda respecto de las banderas que ellos proclaman. Hay un hecho que para mí es que no se le da demasiada importancia. Para mí, en estos años, ¿no? Han pasado muchos años desde el inicio de la democracia y yo he visto como un corte de la película de esos años y de la deriva de nuestra sociedad. Hubo éxitos políticos en ese momento, como el juicio, que son indiscutibles, y los fracasos económicos en todos los gobiernos terminaron siendo más importantes que los éxitos políticos. O sea, vos decís, mira, pasó tal cosa, culturalmente esto es fundamental, porque después eso arrastra y lleva a la democracia que sea perdurable, los hechos de justicia son importantísimos, no solamente están los hechos económicos. En ese sentido, creo que la sociedad tiene que revisar estos hechos históricos para revalorizarlos. En cuanto a los Kirchner, hay un hecho que es importante para mí, que es que aparezca un documento histórico que tenía la vicepresidente en una caja fuerte, guardado. Y eso pasó como si nada pasara. Yo soy de la época en que a veces un tipo encontraba un maletín con $10.000, lo devolvía y era noticia. Era noticia. Claro. Porque, claro, ¿cómo no iba a hacerlo? Eso es la voz de la conciencia. ¿Cómo una persona recibe de la forma en que reciba un documento histórico y no lo lleva a un museo? Aunque sea por astucia política, no hace un acto político y dice, muchachos, yo recuperé esto y lo vengo a traer porque esto es de todos los argentinos. Una carta de San Martín, creo. Es un hecho fundamental. Bueno, hablando del robo de la historia, quedarse con un documento prueba, digamos, una parte de esto que es robarse la historia. Bueno, que es fundamental. Permitime que te agregue un dato y para ir compartiendo.
Roberto Bendini, el jefe del ejército de Kirchner, que había trabajado con él en Santa Cruz, el hombre que descuelga los cuadros de la ex ESMA, fue un hombre que tuvo que ser desplazado por una causa judicial. Escribimos la nota en su momento con Andrés Clipper en la revista 23, lo entrevistamos y él reconoció lo que teníamos probado, que se había armado una cuenta paralela a nombre de su esposa, por lo cual Kirchner la tuvo que desplazar. Fíjate cómo la reinvención, en este caso, de la historia por alguien leal, también desvirtúa parte de lo simbólico, porque detrás de lo simbólico existen personas que cometen acciones. Exactamente. Y lo importante en este caso son las acciones, porque si no, es lo de Cristina Kirchner ayer. Los juicios contra el Poder Ejecutivo tienen que ser juicios políticos. No. Cuando los delitos son de índole vinculado con el derecho penal, tienen que ser juzgados por tribunales penales, en este caso federales porque son de la nación, y los delitos de índole político sí, por juicio político. Es decir, está todo mezclado. Es como que nos cuentan una historia siempre amañada o conforme a sus propios intereses. Yo creo que se ha deformado mucho y hay que volver como a las cosas más naturales. Los políticos se transformaron y terminan creyéndolo, que tienen derechos diferentes, que tienen privilegios y está bien que los tengan. Y en realidad, para mí, y esto aprovecho y ya hablo de mi espectáculo, porque lo digo en el espectáculo y porque no es... Tu espectáculo extra virgen. Extra virgen es un espectáculo donde vinieron kirchneristas, es para que se rea todo el mundo. Pero la diferencia es que uno tiene que volver a los hechos y no a las creencias. Y acá los políticos creyeron que son una casta que deben tener esos privilegios. Y para mí, yo lo que digo ahí es, mira, tendría que ser el Estado como un administrador de un edificio. No tiene que tener más importancia. La Argentina no necesita un genio, necesita una administración estable que mantenga las reglas de juego iguales para todos. En eso podemos estar todos de acuerdo, porque es decir, mirá, la ley es lo mismo para vos que para mí, que para un político. ¿Vos te acordás del administrador de tu edificio todos los días? ¿Te habla todos los días y te dice, che, voy a hacer tal cosa, felicitame? No, ¿verdad? Bueno, esto tendría que ser lo mismo. Un administrador que hace su administración, te dice, bueno, el edificio está esto, le vamos a arreglar los baños, vamos a arreglar los caños, vamos a hacer esto. Nada más. En muchos países más desarrollados no son vedettes los políticos. Marcelo, acá los tenemos como vedettes. Parte del debate que se dio por 1985 es porque muchos creemos, y la gran parte de la sociedad cree, que a partir del nunca más nació un pacto democrático en la Argentina, ¿no? Sí. Es decir, nunca más, pase lo que pase, buenos gobiernos, malos gobiernos, buenos presidentes, malos presidentes, pero a eso no volvemos nunca más. Y ese fue el pacto democrático que se instaló y que todavía está vigente. El otro día el gobierno, lo dijo el presidente y varios de sus dirigentes del kirchnerismo, del Frente de Todos, dijeron que con el atentado fallido contra Cristina Kirchner se rompió ese pacto democrático. Yo creo que es un hecho lamentable que debe ser investigado y que mi idea, ¿no?, es que la forma de honrar ese pacto democrático es darle toda la facultad del apoyo a la justicia para que se investigue a fondo qué fue lo que pasó ahí. Pero no creo que se haya roto ese pacto democrático, porque el pacto democrático es entre la gente, es de la sociedad, no de los dirigentes, ¿no? No lo deciden ellos, no es un pacto que hayan decidido, fue un pacto que tomó la decisión esta sociedad y que yo creo que ese juicio tuvo mucho que ver. Por eso yo digo, esos años políticos, la sociedad argentina maduró de una forma y gracias a eso todavía continúa la golpeada democracia argentina, continúa por una voluntad política de la mayoría, inclusive de los que están en el gobierno, que han ganado y han perdido el poder y han vuelto al poder. Entonces ese pacto democrático sigue vigente. Por eso yo sigo llamando a que hablemos todos con todos. Y yo creo que sí hay una parte de esa dirigencia, de un sector político, que acorralados y por miedo a perder su privilegio, si no por ninguna otra cosa, utilizan cualquier herramienta. Es como cuando un gato está acorralado, empieza a tirar manotazos para todos lados. Pero eso no es el reflejo para mí ni de la sociedad, ni siquiera de muchos de personas que adhieren, pero que no adhieren a esos dichos. Ahora volvemos al tema de la política actual, pero hacemos un paréntesis, hablamos de Balá. ¿Qué significó Carlitos Balá en tu vida, Marcelo? Carlitos es un cómico puro.